La dinastía de los Bad Boys había caído. El equipo que gobernó la NBA con violencia y dominación abandonaba la cancha sin mirar atrás, sin despedidas, sin honores. Heading back to the locker room, their season has concluded, while the Chicago Bulls advance to the NBA Championship Round. Pero durante 3 años consecutivos, los Pistons no solo vencieron a los Bulls, los despojaron de su orgullo, los castigaron en cuerpo y alma, y los dejaron al borde de la desesperación. Here comes the Pistons. Look at the block by Rodman. The Bulls throw it away. The Pistons have now a return trip ticket to the Eastern Conference Finals. No estaban listos. Mentalmente eran como nosotros solíamos ser contra los Celtics. Son muy frágiles. Simplemente no estaban listos. Es como la forma en que los Celtics nos trataban. Así es como tratamos a Chicago. Quiero decir, era algo que dijimos, ya sabes, espera hasta el próximo año. Vamos a volver, sabes, vamos a superar esta colina a la que seguimos llegando y no podemos superar. Again, it's the dirty work. Detroit wants it more at this point. Run out for the Chicago Bulls. Finals for the second straight year. Estábamos cansados de este sentimiento. Todavía recuerdo el dolor. The winner of this game plays Portland for the NBA title. Michael's not doing it today. You ain't gonna do it today. Do it today. Do it today. Robert and the Pistons want to make Jordan pay. They do the little things that frustrate us. And the Bulls overreact, and Pippen lost his cool for a moment. Nos desmoronamos y la presión que teníamos sobre nosotros comenzó a influir. Chicago Bulls continue to frustrate themselves and their fans. Les gusta ensuciar el juego, les gusta aplastarte, cometer faltas duras. Si jugaran hoy serían, ya sabes, faltas flagrantes. ¿Es eso? No me gusta eso. No. Me derrotaron por la dureza de lo que estaba pasando en el juego, ¿sabes? Y no tenía lo necesario para competir con ellos. The Pistons return to the NBA Finals for the third straight time. En 1990, Michael Jordan y los Chicago Bulls enfrentaron una cruda realidad. Para superar a los Detroit Pistons, no bastaba con talento. Se necesitaba fuerza, resistencia y una mentalidad inquebrantable. No se rendiría. Eso es lo que diría sobre Michael Jordan. No se rendiría. Jordan, decidido a no volver a caer, adoptó una rutina de entrenamiento con pesas. Por primera vez en su carrera, su objetivo no era solo anotar, sino también soportar la brutalidad física de los Bad Boys. Fue entonces cuando realmente comencé a fortalecer mi cuerpo físicamente y a prepararme para ese tipo de paliza. A partir de ese año me volví cada vez más y más fuerte porque eso se volvió tan importante como cualquier otra cosa. Comenzamos con solo los movimientos compuestos básicos que verías hacer a cualquier persona. Scottie Pippen también dio un paso adelante. Tras años de cuestionarse, adoptó la mentalidad de un campeón. Quiero decir, no hablaron mucho. Quiero decir, mirando atrás en ese momento, realmente fue sobre el negocio de Detroit que realmente nos dominó mentalmente. Físicamente pudimos ponernos al día, pero era un aspecto mental que teníamos que superar. Ser capaz de ser derribado al suelo, resistirlo como un hombre y levantarse y, ya sabes, encestar tus tiros libres, pero entender que podemos jugar ese mismo juego en el otro extremo. No cedas ninguna bandeja. Protege nuestra pintura porque eso es lo que ganar en el baloncesto era como a finales de los años 80 y entrando en los 90. No se permitían bandejas. Así que esos juegos de 80 puntos eran reales y esos puntos se ganaban y no se regalaban. Con la ayuda de Phil Jackson, el equipo encontró en el triángulo ofensivo no solo un sistema de juego, sino una filosofía: paciencia, control y unidad. Pensé que los Bulls estaban perfectamente listos para ser un club de campeonato. Simplemente no tenían una idea de cómo jugar juntos como grupo. Es como una mano en un guante. Los 5 jugadores saben cuáles son sus roles y qué se supone que deben hacer en cada situación en la cancha.
Todo se crea a través del movimiento, del balón y de los jugadores. Y una vez que eso sucede, todos los jugadores tienen la oportunidad de crear algo para ellos o para sus compañeros. Phil convenció a Michael de una manera que le explicó la situación. Estas son las opciones, dándole opciones a Michael. Phil Jackson no solo les enseñó a jugar mejor, les enseñó a pensar mejor. Con técnicas de meditación y control emocional, los Bulls se prepararon no solo para responder a la agresión, sino para dominarla. Hablamos de la atención plena como, al igual que levantamos pesas y corremos para aumentar nuestra fuerza, necesitamos aumentar nuestra fuerza mental. Necesitamos fortalecer nuestra mente para poder enfocarnos, obtener atención concentrada y estar en sintonía con los demás en momentos de necesidad. Cuando sales de la cancha, has tenido una mala jugada, las cosas no están saliendo bien para ti, te sientas en el banco, respiras y te recolocas, te reinicias. Y haces eso a través de esta atención plena. Simplemente regresas y te reencuentras contigo mismo. Así que practicamos la atención plena. Es lo que tienes que hacer. El 19 de mayo de 1991, los Bulls y los Pistons se enfrentaron en las finales de conferencia por cuarto año consecutivo. Pero esta vez algo era diferente. Tuvimos que demostrar en la cancha lo que habíamos tenido el año anterior, que podíamos jugar bajo presión. Teníamos algo de confianza, era el hecho de saber que íbamos a jugar con la ventaja de ser locales. Eso era crucial porque sabíamos que podíamos vencer a estos chicos en casa. What time is it? Game time! En el primer partido, Michael Jordan, calzando las icónicas Air Jordan 6, lideró a los Bulls con una actuación imparable, pero esta vez no estaba solo. Mientras Jordan dominaba en anotaciones, Scottie Pippen dejó claro su crecimiento como estrella, y la banca de Chicago jugó un papel crucial. Mi papel en este equipo como líder es de hombre de utilidad. Ya sabes, intervenir y tapar los huecos donde nos falte algo. John Paxson aportó puntos clave desde todos los ángulos, y Cliff Levingston ofreció solidez en ambos lados de la cancha. El esfuerzo colectivo de la banca mantuvo la presión constante sobre Detroit, asegurando que los Pistons no tuvieran respiro. Como unidad, sabíamos que este año tendríamos que superar a Detroit. Quiero decir, no podemos hacer más excusas. Y todos dicen que Bench es mejor que nosotros. Son más duros que ustedes, son más agresivos. Ustedes no quieren enfrentarse con estos tipos. Estos tipos van a perder igual que lo hicieron antes. Cuando se trató de jugar con ellos, Bench lo asumimos todos nosotros mismos. Dijimos, mira, tenemos que salir y demostrárselo. Y recuerdo que fue después de ese juego. Michael inventa su famosa frase de mi elenco de apoyo, que básicamente era dando crédito o lo que sea, pero era el resto del equipo. Era lo que Phil siempre empujaba a Michael a entender, que no puedes hacer esto solo, que es un equipo, ¿no? El baloncesto es un deporte de equipo. El triángulo, ya sabes, todos los elementos de la enseñanza de Phil, ya sabes, y toda la filosofía, en efecto, se reducía a que este es un juego de equipo. Con un marcador final de 94-83, los Bulls enviaron un mensaje claro. Ya no eran el equipo que Detroit podía intimidar. Esta vez, Chicago estaba listo para competir como una máquina perfectamente engranada. Creo que después de ese primer juego, creo que los chicos se miraban como, oye, podemos vencer a estos chicos. El segundo partido fue un ejemplo perfecto de cómo los Chicago Bulls habían evolucionado. Desde el inicio, su defensa fue implacable. Cada intento de los Pistons por ejecutar su característico juego físico era anulado por una muralla roja y blanca que los dejaba sin opciones. Scottie Pippen, consolidado como una fuerza defensiva de élite, lideró los esfuerzos para contener a las estrellas de Detroit, mientras Horace Grant dominaba los tableros con energía inagotable. Los Pistons, acostumbrados a intimidar, ahora eran ellos los que se veían intimidados. Somos mucho más fuertes mentalmente, estamos mucho más preparados físicamente para cualquier desafío que nos lanzaran. 87, 88, 89, 90, 91. Como 5 años seguidos. Estás jugando hasta al menos principios de junio. Fue simplemente fatiga mental, fatiga física. Habíamos tenido una larga racha y muchas cosas se nos vinieron abajo en ese momento. En el otro extremo de la cancha, la ofensiva de los Bulls funcionaba como una sinfonía. Bajo la dirección de Phil Jackson, el triángulo ofensivo estaba dando resultados, permitiendo un movimiento de balón eficiente y explotando las debilidades defensivas de Detroit. El sistema de Jackson no solo potenciaba el talento individual de Jordan, sino que hacía brillar al equipo como unidad. Los Pistons, acostumbrados a concentrar su defensa en una sola estrella, no pudieron frenar a un equipo que atacaba desde todos los ángulos. La conversación inicial que tuve con MJ fue,
le dije que el foco siempre está sobre él. Y entonces, lo que sucede, te enfrentas a un buen equipo, como Detroit, y ese foco está sobre ti, tienes el balón es el foco. Y tan pronto como lo pones en el suelo, tienen 3 jugadores que se abalanzan sobre ti. No vas a llegar allí, así que tenemos que usarte como señuelo. En ciertos momentos del juego, donde la gente irá contigo y otras personas tendrán tiros más fáciles. Y tienes que confiar en tus compañeros de equipo para poder mejorarlos. Y podrás hacerlo. Pero Michael había comprendido con esos Bulls a mediados y finales de los años 80 que él tenía que anotar para que el equipo tuviera una oportunidad. Y así pasó de eso a aceptar y confiar en los otros jugadores para que hicieran su parte y todos pudieran llegar a la meta. Eso es lo que más me encanta de estar con ese equipo, esa evolución de ser un equipo de un solo hombre a ser el mejor equipo en el juego. Hacía más difícil la doble marcación a Jordan porque no podías localizarlo en la cancha todo el tiempo. No estaba en un solo lugar, se movía por todas partes. Con un marcador final de 105-97, Chicago demostró que su dominio no era una casualidad. Este equipo no solo jugaba para ganar, jugaba para demostrar que era el mejor. Con la serie trasladándose a Detroit, los Bad Boys estaban decididos a cambiar la narrativa. En casa y con el respaldo de su feroz afición, los Pistons estaban listos para imponer su estilo, provocaciones, juego físico y pura intimidación. Estábamos capitalizados en esa situación, pero sabes, somos un gran equipo, campeones del mundo consecutivos, volveremos. No vamos a rendirnos sin luchar, quiero decir, una lucha seria. El próximo partido que ganen, si lo ganan, será el partido más difícil que hayan tenido. A pesar de las declaraciones e intenciones mostradas por los Pistons, la NBA estaba decidida a tomar medidas al respecto. La liga decidió que querían limpiar el juego, deshacerse de algunos de los contactos físicos, limpiar la zona para que los grandes jugadores, los grandes atletas pudieran entrar a la canasta. Eso estaba más dirigido a ayudar a Michael Jordan y los Bulls, y ciertamente era el tipo de normativa que no ayudaba a los Detroit Pistons. Desde el salto inicial, quedó claro que los Pistons harían todo lo necesario para ganar. Las faltas duras y los choques se convirtieron en el arma principal de Detroit, buscando quebrar la moral de los Bulls. Pero esta vez Chicago no se dejó intimidar. Michael Jordan, liderando con su ejemplo, absorbió cada golpe y respondió en la cancha con canastas imposibles. Scottie Pippen, más maduro que nunca, mantuvo la calma bajo presión, demostrando que los días de sucumbir ante las provocaciones habían quedado atrás. Tuvimos que enfrentar el aspecto físico de su juego y hablamos sobre jugar a través de ese tipo de cosas. Y los chicos estaban listos para hacerlo. Eran mentalmente muy fuertes. Me golpearon con el codo y me caí un poco y me levanté y estaba enojado. Y Michael vino y me dijo: relájate, no te preocupes y no dejes que te vean herido. Si te ven herido, van a ir más y más tras de ti. Así que solo sonríe y aléjate, porque todo fue por frustración. No eran un equipo mentalmente frágil o débil. No podía fatigarlos mentalmente. Estaban obsesionados con ganar en ese momento. Lo que me hizo pensar fue en nosotros con Boston. Lo miré y dije: ellos son nosotros. En el pasado nos desmoronábamos mentalmente y nos convertíamos en individuos, que es como ellos quieren que seas. Pero como unidad, cuando todos contribuían, éramos muy fuertes y pudimos vencerlos. El triángulo ofensivo volvió a brillar, neutralizando el juego físico de Detroit y permitiendo a los Bulls jugar como una unidad. Mientras los Pistons intentaban desestabilizar, Chicago ejecutaba con precisión quirúrgica, castigando cada error. Fue una gran sensación para estos jugadores saber que tenían tanto control, tal dominio sobre un equipo que nos había puesto a prueba en tantas ocasiones difíciles juntos. Siempre estuve muy seguro de que podíamos vencer a este equipo. Y sentí que este año, cuando los enfrentamos, estábamos listos. Creíamos en nosotros mismos, creíamos en el sistema en el que hemos estado durante los últimos años. Y es gratificante cuando llegas a ese punto. No me quedaba nada por dar: mente, cuerpo, espíritu, alma. Sentía que había dado todo lo que podía dar. No me quedaba nada.
Con un marcador de 113-107, los Bulls no solo ganaron, resistieron. En el corazón de Detroit, frente a los ojos de sus mayores enemigos, Chicago demostró que ya no había miedo, solo determinación. Sin embargo, ocurrió un hecho que más adelante desencadenaría una de las polémicas más recordadas en la historia de la NBA. Jordan declaró ante la prensa lo siguiente sobre los Bad Boys. Today, Michael Jordan claims that the whole league will rejoice over the demise of the so-called Bad Boys. Strong words from Michael. Michael Jordan dijo que los Pistons eran malos para el baloncesto, eran campeones pobres. Eso golpeó a los Pistons en el corazón, golpeó a Detroit en el corazón. Nunca había visto a un equipo hablar de un campeón al que se estaban preparando para destronar de esa manera. Michael Jordan puede ser un muy buen, destacado jugador de baloncesto, pero de ninguna manera eso lo hace una mejor persona que nadie. Y que él diga y haga juicios de valor sobre nosotros como individuos, donde no nos conoce como individuos, todo lo que sabe es nuestro estilo de juego. Pero hacer juicios de valor sobre nosotros como individuos y ponerlos en los medios públicos y en los periódicos o en la televisión. ¿Quién es él? Quiero decir, todo lo que hace es jugar al baloncesto en el mundo. Es así de grande. Quiero decir, tal vez esté ahí arriba porque tiene publicistas y medios que lo promocionan, pero como persona sencilla y de buen corazón, él es. ¿Quién es él? ¿A quién le importa a él? El cuarto partido era la oportunidad perfecta para los Bulls. Estaban a solo 48 minutos de barrer a los Pistons y querían hacerlo en su propia casa, frente a sus aficionados. Sentía que nos íbamos a barrer, y lo dije antes, incluso antes de que la serie terminara, que íbamos a barrer a este equipo. Desde el inicio, Chicago salió decidido a cerrar la serie. Michael Jordan y Scottie Pippen lideraron con autoridad, mientras la banca de los Bulls continuó aportando en momentos clave. Los Pistons, fieles a su estilo, intentaron recurrir al juego físico para cambiar el ritmo. Pero los Bulls no solo lo resistieron, lo superaron. Con un marcador que crecía a favor de Chicago, quedó claro que la era de los Bad Boys estaba llegando a su fin. Cada equipo tiene su pequeña ventana de oportunidad. Nosotros tuvimos la nuestra, podríamos haber ganado el próximo año. Difícil, ellos tenían la ventaja de jugar en casa y nosotros nos estábamos haciendo mayores, de eso no hay duda. Y pierdes un poco de esa ventaja mental en ese momento. Ellos tenían más hambre que nosotros. Jordan estaba cambiando su juego, involucrando un poco más a sus compañeros. Pippen estaba madurando. Se convirtió en su momento. Con un contundente 115-94, los Bulls completaron la barrida. Fue un momento histórico. Los años de sufrimiento habían quedado atrás y Chicago finalmente había conquistado el este. Pero lo que ocurrió al final del partido generó una gran polémica. En lugar de felicitar a los Bulls por su victoria, los Pistons abandonaron la cancha antes del final, sin siquiera mirar a sus rivales. As time runs down, Pistons wasting no time in getting out of here. They left the bench, although there's 7 and 9/10 seconds remaining. The Pistons just left. El interés por el arte realmente se intensificó en lo que estaba ocurriendo alrededor de los bancos. Esa historia era más importante que cualquier cosa que pudiera pasar en la cancha. Todos esperaban la posibilidad de un verdadero paso de la antorcha. Y lo que obtuvieron no fue nada de eso en absoluto. El gesto fue visto como un acto de mala deportividad y una muestra de su incapacidad para aceptar el cambio. Mientras los Pistons salían del escenario, el dominio de los Bad Boys llegaba a su fin. La derrota de 1991 marcó la desintegración de los Bad Boys. Y lo que pasó fue que dije, me voy de aquí. Y Chuck dijo, no hagas eso, vas a causar un problema. Y yo dije, nada, así que esperé tanto como pude. Quedaban unos 15 segundos para el final del juego, así que me levanté y comencé a caminar. Y para cuando llegué a la mesa del anotador quedaban como 2 segundos, pero creo que fue Mike Matterson, uno de los árbitros, quien me vio caminar hacia abajo. Detuvo el reloj, dejó que el reloj se agotara. Pero habríamos pasado junto a su banco cuando sonó la bocina, así que no habría sido nada importante. Se sintieron insultados por la forma en que habían sido tratados por los jugadores de Chicago. Se habían dicho algunas cosas. Así que fui a Isaiah, según recuerdo, y le dije, no hagas esto, te arrepentirás. Verlos pasar junto a nuestro banco y ni siquiera tener la dignidad de levantar la cabeza. Ni siquiera sé si dispararía a sus manos, de todos modos. Isaiah Thomas, Joe Dumars y Bill Laimbeer ya no volverían a pisar las finales de la NBA juntos. La dinastía de Detroit había llegado a su fin. Sin embargo, el trabajo aún no estaba terminado. Para conquistar la NBA, Jordan debía enfrentarse al legendario Magic Johnson y sus Lakers en las finales de 1991. Fue el choque que marcó el fin de una era.
y el inicio de una dinastía. Haz clic ahora y descubre cómo Michael Jordan destronó a Magic y comenzó a escribir la historia más grande de la NBA.